Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. No subestimes el poder de un simple mensaje. Puede ser la semilla que florezca en la vida de alguien. Comparte la buena noticia y sé un faro de fe para los demás, dando a conocer el mensaje del reino de la Divina Voluntad. Bien, continuamos con la Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad. Estaríamos en el día 16. Así es. Comenzamos. Hija mía queridísima, si tú supieras cómo suspiro por tenerte encerrada en el reino de la Divina Voluntad, cada lección que te doy son puertas que formo para impedirte la salida y son fortaleza para ponerle muros a tu voluntad, a fin de que comprenda y ame el estar bajo el dulce imperio del Fiat Supremo. Por eso sé atenta en escucharme, porque estas lecciones no son otra cosa que trabajo que hace tu mamá para halagar y raptar tu voluntad y hacer vencer la divina voluntad sobre ti. Bueno, ya sabemos qué es cada lección, ¿no? O sea, es un ir fortificándonos y irnos al mismo tiempo encerrando dentro de esta divina voluntad para ver si nos dejamos atrapar. Y cerrar la puerta de salida, ojalá la cierren bien. Que ya no sí, ¿verdad? Que ya no haya posibilidad que de la salir. cierre ella. Sí. Ahora, amada hija mía, escúchame. Yo partí del templo con el mismo valor con el que entré, y solo por cumplir la divina voluntad. Yo fui a Nazaret y no encontré más a mis queridos y santos padres. Iba acompañada solo de San José. Y tenía legiones de ángeles que me acompañaban en el viaje. Todas las cosas creadas me hicieron reverencias de honor, y yo agradeciéndoles, di a cada cosa creada mi beso y mi saludo de reina, y así se llegó a Nazaret. Ahora, tú debes saber que San José y yo nos veíamos con reserva y sentíamos el corazón desbordante, porque el uno quería hacer conocer al otro que estábamos atados a Dios con el voto de virginidad perenne. Finalmente se rompió el silencio, y ambos nos manifestamos el voto. ¡Oh, cómo nos sentimos felices! Y agradeciendo al Señor nos prometimos vivir juntos como hermano y hermana. Esta es una de las muestras de lo que Dios hace, ¿no? Habíamos visto cómo María llega en un momento dado a pensar que Dios había como despreciado su voto de virginidad, a cuando se le comunica que quieren que se case. En ese momento María como que tiene ese movimiento en su interior, pero ya Dios había planeado todo, cómo tener la salvaguarda para la honra de María, la salvaguarda para ese embarazo que iba a ser un embarazo totalmente anormal, en el sentido que no iba a ser por una relación marital, sino que iba a ser obra de Dios. Pero se necesitaba la cubierta de una persona, o sea, que fungiera como padre. Pero nuestro Señor escoge a alguien, una persona muy piadosa, muy entregada a Él, que también había hecho votos de virginidad. Curioso, ¿no? Sí. Y luego es muy hermoso el saber que los dos se veían así como decir, ¿cómo le digo? Y cuando se abren, cuando empieza este diálogo entre ellos, entonces realmente debe haber sido un alivio tremendo, ¿no? Sí, de ambas partes. De ambas partes, de decir, bueno, es el momento de que podemos vivir como hermanos y al mismo tiempo cumplir la voluntad del Padre y de Dios a través de la voluntad de los sacerdotes, porque tanto María como José están llegando a este punto, pero por la voluntad de los sacerdotes, ¿sí? Así que bueno, es bonito saber que también José tenía ese voto de castidad. Para todos aquellos que nos hablan de una María
y un José que tuvieron una vida marital normal, que gozaron con esa vida marital, nos dicen de la Virgen gozando de su sexualidad, que da horror pensar esto, no porque sea mala la sexualidad en sí, sino que porque ponemos a una María, pero a una María motivada y actuando todo desde la voluntad humana y desde el instinto humano. ¿Sí? Hasta aseguran que tuvo más hijos, ¿no? Sí, y sobre todo, o sea, que lo aseguran personas incluso que son pertenecientes a la iglesia, consagrados a la iglesia. Así que bueno, es simplemente una llamada de atención, de decir, hay que ir un poquito más allá y sin necesidad de revelaciones. O sea, el solo hecho de saber que María es la Madre de Dios, el aceptar que María es la Madre de Dios, eso debería de colocarnos en el punto de pensar, decir, no puede ser que María sea una mujer común y corriente. No puede ser que Dios venga a habitar, a morar, a tomar su humanidad de una mujer que se maneja por la voluntad humana y que la voluntad humana es la contraria a la voluntad divina y la que expulsa a la voluntad divina de su paraíso, que es el hombre. Pero la voluntad humana es tremenda, ¿no? Tremendamente ciega, tremendamente soberbia, tremendamente, ¿cómo diríamos?, manipuladora, y manipula la parte, digamos, divina, la parte sublime de María y de Jesús, los distorsiona para justificar su propio pensamiento y su propia forma de actuar. No sé si estemos de acuerdo. Uh-huh. Una religiosa que se atreve a decir esto es una religiosa que está ansiando, si no es que practicando, su sexualidad. No, qué terrible. Sí, sí, yo me imagino si hubiera tenido una mamá con voluntad humana, pues le hubiera estado obstruyendo su misión muchas veces. Así es. Constantemente. Uh-huh. En fin, seguimos, ¿sí? Yo era atentísima en servirlo. Nos mirábamos juntos como hermano y hermana. Con veneración nos veíamos y la aurora de la paz reinaba en medio de nosotros. O si todos se miraran en mí para imitarme, yo me adaptaba a la vida común. Nada hacía traslucir fuera los grandes mares de gracia que poseía. Ahora escucha, hija mía, en la casa de Nazaret yo me sentía más que nunca enfervorizada y rogaba que el Verbo divino descendiera sobre la tierra. La divina voluntad que reinaba en mí no hacía otra cosa que investir todos mis actos de luz, de belleza, de santidad, de potencia. Sentía que formaba el reino de la luz, pero la luz que siempre surge, el reino de la belleza, santidad y potencia que siempre crece. Así que todas las cualidades divinas que el fiat divino extendía en mí con su reinar, me llevaban la fecundidad. La luz que me invadía era tanta que mi misma humanidad quedaba de tal manera embellecida e investida por este sol del querer divino que no hacía otra cosa que producir flores celestiales. Yo sentía que el cielo se abajaba hasta mí y que la tierra de mi humanidad subía, y cielo y tierra se abrazaban, se pacificaban para darse el beso de paz y de amor, y la tierra se disponía a producir el germen para formar al justo, al santo, y el cielo se abría para hacer descender al Verbo en este germen. Yo no hacía otra cosa que subir y descender de mi Padre Celestial y arrojarme en los brazos paternos de mi Padre Celestial, y le decía con el corazón: Padre Santo, no puedo más. Me siento consumir, y mientras ardo siento una fuerza poderosa que quiere venceros. Con las cadenas de mi amor quiero ataros para desarmaros a fin de que no tarden más.
Sobre las alas de mi amor quiero transportar al Verbo divino del cielo a la tierra. Todo esto que María nos está narrando no es más que el cumplimiento, lo que estaba haciendo ella para cumplir la petición del Padre Celestial en cuanto a actos de santidad humana y en cuanto a actos de petición, de anhelo por el Redentor. En términos generales, después del pecado, Adán pierde lo que le había sido dado gratuitamente. Ahora el Padre ya decide que no se le dará gratuitamente al hombre porque lo desperdició, sino que ahora el hombre lo tiene que conseguir, pero a través de actos de santidad humana y de actos de anhelar, de pedir al Verbo. Entonces María lo que está haciendo es haciendo actos de santidad humana y haciendo actos de petición por el Verbo, por el Redentor, aún en términos de, o sea, ella lo sabía que podía extender su petición a toda la humanidad. Entonces lo que está haciendo María es completar ese número que el Padre había determinado, y por eso es que el Verbo viene a este mundo en la plenitud de los tiempos, que es cuando María completa totalmente todo lo pedido por el Padre, y en ese momento es la plenitud del cumplimiento de la voluntad del Padre, y es cuando deciden mandar al Verbo. ¿Sí? Aquí donde dice María, sobre las alas de mi amor quiero transportar al Verbo divino del cielo a la tierra, ¿se podría interpretar como que ella quería ser la madre? Bueno, o sea, de alguna manera no, ella siempre ha dicho que no quería, ella nunca pensó que pudiera ser la madre. Y esto es lógico porque en ella debe haber reinado la humildad total, o sea, el llegar a su nada. Y aunque sabía todas las prerrogativas, todo lo grande que ella era, o sea, no en el sentido de soberbia, sino saber esa relación que había con el Padre, con la divinidad. Pero lo más probable, esto es simplemente deducción mía, es que ella pensara que todos fueran iguales. ¿A ella? Uh-huh. Que pensara que todos. O sea, ¿todos los hombres con los que convivía todo ese pueblo de Israel que fuera igual a ella? O sea, de alguna manera, ella no, yo pienso que no se sentiría única, porque el sentirse única de alguna manera hubiera sido algo de soberbia, ¿sí? Ahora, puede ser que no sea cierto esto, y que ella, a sabiendas de que era la única, pero entonces debería de haber sospechado que si es la única, debería de ser ella la madre, y eso no lo sabía. En eso me baso para pensar que para ella la madre del Verbo era alguien que tuviera, si no más, cuando menos las mismas prerrogativas que ella tenía. Por lo tanto, ya no sería la única. Sí, pues suena lógico. Porque también además si ella había jurado ser virgen toda la vida, no cabría la posibilidad de que ella quisiera ser la madre, ¿no? Uh-huh. Por esto digo, hay varias cosas, varios detalles que nos llevan a pensar en que lo más probable es que María no se sintiera única. Y sobre todo, yo lo veo más de todo porque si hubiera sido cierto dejo de soberbia. Uh-huh. Sí, claro. Y rogaba y lloraba porque me hubiera escuchado. Y la divinidad, vencida por mis lágrimas y plegarias, me aseguró diciéndome: hija, ¿quién te puede resistir? Has vencido. La hora divina está cercana. Tú regresa a la tierra y continúa tus actos en la potencia de mi querer, y con estos todos quedarán sacudidos, y el cielo y tierra se darán el beso de paz. Pero a pesar de esto, yo no sabía aún que debía ser la madre del Verbo eterno. Creo que, bueno, ahí está la respuesta. Ahora, hija querida, escúchame
y comprende bien qué significa vivir de voluntad divina. Yo con vivir de ella formé el cielo y su reino divino en mi alma. Si no hubiera formado en mí este reino, jamás el Verbo hubiera podido descender del cielo a la tierra. Este es el punto que hemos hablado y hemos tratado a veces. El Verbo eterno, siendo Dios, no podía descender en un lugar que no le brindara el decoro adecuado para él. Por lo tanto, tenía que vivir, tenía que morar en un lugar en donde todo en ese lugar fuera idéntico al cielo, que tuviera las mismas prerrogativas que tenía en el cielo y que todo a su alrededor no diera menos de lo que había en el cielo. Por lo tanto, necesitaba a la divinidad ahí, alrededor de él. Esto es lo que María logra a través del vivir en la divina voluntad. Y eso es lo que le está diciendo a Luisa. O sea, escúchame qué significa vivir en la voluntad divina, para que entiendas qué es lo que esta voluntad divina puede hacer en ti. Y ahora, escuchen todos qué quiere decir vivir en la divina voluntad, porque esto es lo que la divina voluntad quiere hacer en todos nosotros. Quiere formar un cielo. Quiere formar un cielo donde Dios no se sienta minimizado por vivir aquí, sino sienta que está en su plenitud, en todo donde Él está. Que el cielo que ese que nosotros pensamos que es donde habita Dios, ahora se traslade al alma, y el alma sea el cielo de Dios, y siendo el cielo de Dios, era el cielo donde todos los bienaventurados y todos los ángeles se vengan a beatificar en esa alma. Por eso le dice Jesús a Luisa que no quieres vivir ya el cielo. Vida de cielo desde aquí. Así que esto hay que tomarlo no como un libro de lectura de lo que María nos narra nada más de lo que pasó en ella. Hay que ver lo que nos está sugiriendo y lo que nos está indicando. Esto es lo que puede pasar en ti si te decides. ¿De acuerdo, Alejandra? De acuerdo, doctor. Seguimos. Jamás el Verbo hubiera podido descender del cielo a la tierra. Si descendió fue porque encontró en mí su cielo, sus alegrías divinas. Jamás el Verbo habría descendido dentro de un reino extraño. Ah, no. Quiso primero formarse su reino en mí y descender como vencedor a su reino. Y no solo esto, sino que con vivir siempre de divina voluntad, yo adquirí por gracia lo que en Dios es naturaleza. Esto es enorme, ¿no? Todo lo que en Dios es por naturaleza, ahora María lo llega a tener por gracia. ¿Cuál es la diferencia? Mínima. Que en Dios se verá que Él es así, y en María se verá que es así porque Dios se lo dio. Pero a final de cuentas se ven iguales. ¿Sí? Uh-huh. Sí. A final de cuentas es la misma imagen, la misma divinidad, la misma vida divina, la misma naturaleza, los mismos atributos, la misma felicidad, la misma bienaventuranza, todo igual. Esa es la promesa del alma que vive en la divina voluntad, que se le va a dar por gracia lo que la naturaleza es Dios. Así es. Es lo mismo. Y hay algo que yo quisiera ahorita ahondar un poco en esto. Se habla mucho del triunfo del corazón inmaculado de María, ¿sí? Se habla mucho de que al final el corazón inmaculado de María triunfará, reinará. Y uno se pregunta, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es este mensaje de Fátima en donde al final su corazón inmaculado triunfará? O sea, ¿alguna vez hemos entendido qué quiere decir? Bueno, ya conociendo esto es que va a triunfar la divina voluntad. Por supuesto que va a triunfar esa voluntad que reina en ella, es esa voluntad que va a formar el reino afuera para que sea María la que reine. ¿Sí? Para que sea María la que esté reinando, y lo hemos estado oyendo a través de estas lecturas,
hija, estoy sola, no quiero estar sola, quiero tener hijas reinas para que estén conmigo y yo poder reinar, pero reinar entre similares. Y tiene todo depositado en el corazón, listo para darlo a quien... Así es. Pero este es el triunfo inmaculado de María, del corazón de María. Cuando el reino de la divina voluntad se forme, cuando este reino de la divina voluntad se extienda, y María triunfará en cada alma que viva en la divina voluntad, y María será reina en cada alma donde viva, donde more la divina voluntad. Así que no será un reino externo, no será un reino extendido, sino será un reino que será particular en cada alma, y será un reino donde ella será la reina, pero Jesús será el rey. Este es el corazón, este es el triunfo de los corazones inmaculados. Así que cuando hablemos del final, cuando hablemos de ese reinado, que el corazón inmaculado de María triunfará, no nos quedemos nada más voy a volver a mencionar a la Virgen de Fátima. No, vayámonos más allá, vayamos a lo que ella está queriendo decir. Lo que ella está queriendo decir es el reino de la divina voluntad formará su reino en las almas, y entonces nosotros, Jesús y yo, seremos el rey y yo reina, porque este reino es mi reino. Mientras eso no suceda, mientras la divina voluntad no se extienda en cada uno de nosotros, el reino de María y el reino de Jesús están lejanos. ¿Sí? Yo adquirí por gracia lo que en Dios es naturaleza, la fecundidad divina para formar sin obra de hombre el germen, para hacer germinar de mí la humanidad del Verbo eterno. La fecundidad divina. Ahí dice perfectamente lo que es, para formar sin obra de hombre el germen, para hacer germinar de mí la humanidad del Verbo eterno. ¿Qué es la fecundidad divina? La virtud creadora. Sí. La capacidad de crear. ¿Sí? ¿Qué cosa no puede hacer la divina voluntad obrante en una criatura? Todo. Y todos los bienes posibles e imaginables. Por eso lo que más te debe importar es que todo sea en ti voluntad divina, si quieres imitar a tu mamá y hacerme contenta y feliz. Cortito, pero bello. Sí. Dice Elsa, ¿por qué en María Valtorta dice que la Virgen hablaba con Dios Padre y a veces ella pensaba que era su imaginación la voz que oía, y dice que al principio ella no entendía lo que pasaba con ella? Bueno, es una forma de decirlo. Yo me imagino que en términos generales se lo está poniendo a nivel muy humano. El alma a la cual le es dada la ciencia infusa, que es esta capacidad de entender a Dios y de entender la creación, y sobre todo que desde el momento de la prueba le es dado el conocimiento de lo que es Dios, de lo que es el hombre, de lo que el hombre hizo y de lo que Dios hizo, no tiene duda, ¿sí? Pero en términos de mencionarlo, o sea, no es lo mismo mencionarlo a nivel de María Valtorta que mencionarlo al nivel de Luisa. A nivel de María Valtorta lo está mencionando para la parte de conocimiento de la redención. Y es como decir, hay una manifestación de la Virgen o una manifestación de Jesús ahorita, en este momento, en donde está enseñando el Padre Nuestro. Y entonces nos dicen, ¿y por qué no habla de la divina voluntad? Bueno, porque de acuerdo al lugar, a la circunstancia y a las personas a las cuales va dirigido ese mensaje, debe llevar determinado contenido. Ahí está tratando de hacer conversiones. En donde habla de la divina voluntad, ya no está hablando de conviértanse, sino está hablando a un nivel un nivel mayor, y está llevando las almas al abandono en esta divina voluntad.
Yo pienso que puede ser algo de esto, ¿no? O sea, igual que, por ejemplo, en el momento del entierro de Jesús, se ve en María Valtorta una María desgarrada totalmente, y en Luisa se ve a una María que sufre, pero que sufre en forma calmada, En paz. en paz, sabiendo exactamente qué es lo que está pasando. El sufrimiento está presente. El punto es cómo se presenta en la forma humana, en la forma de virtudes, sin conocer lo que es la divina voluntad, y cómo se presenta en un alma que posee la divina voluntad y posee el conocimiento y la felicidad del cielo en ella, ¿no? Yo pienso que es así. Sí, dice Verónica, ese reino del Inmaculado Corazón de María es el reino de la divina voluntad. Exacto. Y José Luis dice, ¿cómo hubiéramos sido concebidos y nacido si Adán no se hubiera salido de la vida divina? Igualito que ahorita. O sea, en ese punto la naturaleza no cambia, y lo único es que hubiéramos sido motivados a tener una relación marital, no por el deseo del placer, sino por el deseo de tener un hijo. O sea, si entendiéramos en modo espiritual lo que quiere decir tener un hijo de Dios, tener la posibilidad de compartir con Dios la fecundidad y la paternidad divina, y lo que eso trae como consecuencia, eso nos impulsaría a querer tener un hijo, y ese placer espiritual sería infinitamente mayor que el placer material de una simple relación marital, ¿no? Dice Verónica, el llegar a sufrir en paz es estar más cerca de vivir el reino de la divina voluntad. El vivir en paz sería como el resultado de tener a la divina voluntad en el interior, de saber lo que ese sufrimiento trae como consecuencia, o sea, no en la forma negativa, sino en la forma positiva, y al mismo tiempo tener en nosotros no solo la parte humana del sufrimiento, sino tener en nosotros la parte divina del gozo, de la alegría infinita de Dios, de la paz de Dios, y junto con lo otro, sufrir, pero en paz, sufrir, pero no poder quitar de nosotros la alegría y la felicidad del cielo. Y sobre todo, la felicidad de saber el resultado de nuestro sufrimiento. No subestimes el poder de un simple mensaje. Puede ser la semilla que florezca en la vida de alguien. Comparte la buena noticia y sé un faro de fe para los demás, dando a conocer el mensaje del reino de la divina voluntad